Saludos, te habla el profesor José Rodríguez y en esta ocasión quiero compartir contigo un pequeño tutorial sobre lo que son las reglas de normalización. Em, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este video es básicamente definir qué son las reglas de normalización. Vamos a identificar cuáles son esas ventajas que nos debe dar este proceso y vamos a identificar los tipos de relaciones que hay, uno a uno, uno a muchos. Las reglas de normalización, las ventajas que nos da es que nos evita la redundancia de los datos, que los datos se vayan repitiendo. Cuando nosotros tenemos una base de datos que los datos se están repitiendo, tenemos la misma información en diferentes tablas, puede ocurrir que entonces esos datos se actualicen en una tabla y no en otra. Y entonces eso nos compromete la integridad. Por eso al evitar la redundancia de datos, aumentamos la integridad de los mismos. Y de la misma manera, nos debe facilitar el mantenimiento de la base de datos. Cuando se eliminen o cuando se actualicen, pues automáticamente se actualicen todas las partes del sistema. Vamos a la primera forma normal. Esta información fue sacada del blog EdTeams, EdTeam Blogs Normalización de Base de Datos. Bueno, la primera regla es que debemos eliminar los campos que estén repetidos. Vamos a ver un ejemplito ya mismo. De la misma manera, vamos a crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Usted debe de identificar aquellas entidades que tengan sentido coherente y poner todos los campos de esa entidad juntas. Por ejemplo, personas, estudiantes, eh, dispositivos, eventos. Y cada una de estas entidades que acabo de mencionar tiene sus propiedades y sus atributos. Y son esas propiedades y atributos son prácticamente los que vamos a convertir en los campos. Vamos a identificar también el conjunto de datos relacionados y lo vamos a identificar con una clave principal. Ejemplo, la primera regla nos dice que no debemos tener campos repetidos. Este es un ejemplo, teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3 no deben estar así. ¿Por qué? Porque podríamos tener el caso que haya un teléfono, pero entonces aquí no haya, ni aquí tampoco, y se van quedando esos campos vacíos. Esa es la lógica detrás de esa primera forma normal. Otro de los requisitos, pues mira, tenemos que tener estas entidades relacionadas, ¿verdad? Todos los campos que estén relacionados los vamos a poner en una tabla. En este caso vamos a poner todos los atributos que describan y me refieran a lo que sería una persona. Y por último, estos records tienen que estar identificados con un elemento único. Puede ser un numerito entero, puede ser un numerito en serie, pero tiene que ser único, no puede repetirse. ¿Por qué? Porque podemos tener el caso de que tengamos múltiples José Rivera, pero solamente vamos a tener un José Rivera que tenga el ID 1 y ese va a ser el que tiene la fecha de nacimiento del 1975 y que es masculino y que pesa 200 libras. Así que eso es lo que nos plantea la primera forma normal. La segunda, básicamente dice que vamos a crear tablas independientes para conjunto de valores que se apliquen a varios registros. Y vamos a relacionar esas tablas con esas claves externas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eso se refiere a que si, por ejemplo, yo tengo una serie de eventos y yo tengo una serie de personas, la manera de yo poder organizar la información debe ser de esta forma. Voy a tener un, un, una tabla
para identificar lo que serían las personas, voy a tener otra tabla para identificar los eventos y una tabla intermedia donde voy a identificar qué persona fue a cada evento. Entonces, ahí tenemos esta situación donde vamos a tener que una persona puede tener muchos eventos y dependiendo de cuál sea el esquema de visualización que usted esté utilizando, puede que se represente de esta forma, ¿verdad? Donde tienes un palito acá para representar una relación de uno a una relación de muchos. De igual manera, vamos a tener una relación donde vamos a tener una relación de un evento, puede tener múltiples personas. Y entonces tenemos aquí que esto va a ser un evento, puede tener muchas personas. Y entonces de esta manera vamos identificando o vamos organizando nuestros datos de manera que sea lógica, que sea coherente, que podamos ir contra estas tablas y poder entonces determinar quiénes fueron los que fueron a qué concierto en particular y viceversa. La tercera forma normal lo que nos establece es que debemos eliminar campos que no dependan de la clave principal. Vamos a ver un ejemplo. Cuando analizamos esta tabla, vemos que tenemos la tabla personas, pero también tenemos concentración y promedio. En este caso, da la casualidad que estos individuos son estudiantes, pero no todas las personas son estudiantes, por lo tanto, debemos romper esta tabla en dos y tener entonces lo que serían personas y los atributos que solamente me van a describir personas y lo que sería estudiantes y los atributos que me van a describir lo que son estudiantes, resultando entonces en dos tablas donde voy a tener la tabla persona y la tabla estudiante. Y entonces enlazo las tablas con quién es la persona que es estudiante. Pero fíjense también aquí que tengo una pequeña situación y es que el TEC de redes no existe, es una concentración nueva porque si regreso a la diapositiva anterior, la concentración que debe ser es tecnología de redes. Pero cuando vengo aquí, TEC de redes lo va a considerar como una concentración distinta, a pesar de que humanamente pues podemos inferir que es la abreviación de tecnología de redes. Pues esto es un problema. Aquí se comprometió la información. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues eso lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a crear una tabla intermedia donde entonces creamos una lista de todas las concentraciones y entonces amarramos o creamos una relación de este estudiante, perdón, de esta concentración con este estudiante. Caramba, pero tendría aquí un problemita. Si este ID, si este es el primary key de esta tabla, el primary key, si ese es el primary key de esa tabla, o la llave primaria, la clave primaria, entonces esto me representa un problema porque no puedo tener IDs repetidos. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Si fuera que solamente puedo tener uno, pues simplemente pues elimino el, uno de ellos y mantengo uno nada más. Esa es una forma de resolverlo. Y ahí pues es una relación de uno a uno y solamente una persona va a tener una sola concentración y nada más que una sola concentración. Pero si ese no es el caso, entonces tengo que crear una tabla intermedia donde yo diga cuáles son los estudiantes, ¿verdad? Que me ate cuál es el estudiante
Y entonces, ¿cuál es la concentración? ¿Ah? Entonces, atamos aquí la concentración a la tabla de concentraciones, a la tabla de estudiantes. Y tengo entonces una relación de un estudiante puede tener muchas concentraciones y una concentración puede tener muchos estudiantes. Seguimos. Entonces esto me lleva a lo que sería la relación de uno a uno. Una relación de uno a uno es cuando tenemos una relación donde un individuo va a tener solamente, en este caso, un solo dispositivo y un solo dispositivo solamente va a pertenecer a esa sola persona. ¿Ve? Es una relación de uno a uno. El problema es aquí, cuando tenemos que un individuo puede utilizar cualquier máquina y cualquier máquina puede recibir cualquier individuo, esa relación no es válida, no se permite en el mundo de las bases de datos relacionales. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear una relación de uno a muchos. Un individuo puede tener o puede utilizar muchas computadoras o una computadora puede tener múltiples individuos. Y vamos creando una relación de uno a muchos. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver cómo queda. Entonces, eso que acabo de ver en imagen, pues tengo la persona y tengo los dispositivos. Pues entonces amarro lo que sería el primary key de la persona y aquí esto es P, el PK, el primary key. Este es el PK o el primary key de estos campos. Por lo tanto, esos campos, como son la llave principal, no se pueden repetir porque estos son los que me identifican el resto de los atributos de este individuo. Pero en este caso, fíjese que aquí lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Aquí lo estoy repitiendo porque esto no es un primary key, esto es un foreign key. Esto es una llave foránea, un foreign key. ¿Ve? Y entonces en este caso sí yo puedo tener eh, múltiples instancias de lo que sería una persona, porque aquí los puedo repetir porque son foráneas, pero acá no. En la tabla principal no los puedo repetir, en una tabla secundaria pues sí, esa es la idea. Y entonces, de la misma manera, establecemos lo mismo con los dispositivos. Los dispositivos acá en la tabla principal son primary key. Sin embargo, entonces, específicamente este, pues vemos que aquí sí se puede repetir. Por lo tanto, aquí tengo una relación nuevamente de uno a muchos. Siempre y cuando yo tenga una relación de uno a muchos, no hay problema. Lo que no puedo tener es una relación de muchos a muchos. En el momento en que yo establezca una relación de muchos a muchos, ¡pup!, tengo que partir esa relación a una tabla intermedia donde tenga entonces una relación de uno a muchos de una tabla hacia la otra. Y entonces eso básicamente resume lo que yo quería compartir con ustedes en la tarde de hoy sobre las reglas de normalización. Así que recuerden que las reglas de la normalización eh, nos van a evitar la redundancia de datos y nos van a ayudar a, a mantener las bases de datos que tengamos en nuestro deber de mantener. Muchas gracias por su atención.